Moisés desempeña un papel central en este relato como el líder elegido por Dios para guiar al pueblo judío. Dios se le aparece en forma de una zarza ardiente en el monte Sinaí y le encomienda la misión de liberar a su pueblo. Moisés se enfrenta al faraón de Egipto, quien se niega a dejar ir a los israelitas y desencadena una serie de plagas sobre la tierra para persuadirlo. Después de la última plaga, que lleva a la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón finalmente permite que los israelitas partan. Sin embargo, su viaje hacia la libertad no es fácil. Moisés lidera al pueblo a través del desierto, enfrentándose a desafíos como la falta de alimentos y agua. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, extendió su vara sobre las aguas del Mar Rojo. En un acto milagroso, las aguas se abrieron, creando un camino seco en medio del mar. Los israelitas cruzaron este camino, caminando entre las paredes de agua, hacia la seguridad del otro lado. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas regresaron a su posición normal y cubrieron a los egipcios, ahogando al ejército y asegurando la liberación definitiva de los israelitas. Este episodio es considerado un poderoso acto de intervención divina y un símbolo de liberación y salvación en la tradición judeocristiana. La canción de Moisés en el capítulo 15 del Éxodo, conocida como el Cántico del Mar, celebra la victoria y la acción redentora de Dios en favor de su pueblo. La separación del Mar Rojo se ha convertido en un evento emblemático que resuena en la fe y la tradición religiosa de diversas comunidades a lo largo de la historia. El episodio más conocido es la construcción del becerro de oro, que se relata en el libro del Éxodo, capítulo 32. Después de que Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo se impacientó y pidió a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera un dios que los guiara. Aarón recolectó oro de la gente y con él mismo construyeron un becerro de oro fundido. Este acto de idolatría llevó a la ira de Dios y a la destrucción de las tablas de la ley. Moisés, al volver, destruyó el becerro y castigó al pueblo por su apostasía. En el monte Sinaí, Moisés recibe las tablas de la ley, que contienen los 10 mandamientos, estableciendo así las leyes fundamentales para la vida del pueblo. A lo largo de la travesía, Moisés sirve como mediador entre Dios y su pueblo, intercediendo en su nombre y guiándolos hacia la tierra prometida. Aunque Moisés no llega a entrar en la tierra prometida, su liderazgo y conexión con lo divino dejan una marca indeleble en la historia del pueblo judío, estableciendo las bases de su identidad y fe. Este éxodo, narrado en la Biblia, es un relato poderoso que ha resonado a lo largo de los siglos y sigue siendo una parte significativa de la herencia espiritual y cultural de muchas comunidades en todo el mundo.